Bien, muy buenas noches a todo el público presente. Ahora vamos a continuar con el taller titulado Estrategias de orientación a padres en tiempos de pandemia, prevención y detección del uso problemático de Internet, a cargo del doctor Martín Comar, quien presenta este taller desde Argentina. Adelante, doctor, lo escuchamos. ¿Me podrías habilitar la cámara, por favor? Así me pueden ver también los asistentes. A ver, sí, doctor. Eh, a ver. A ver, un momento, por favor. Uno. Ahora sí. Correcto, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos en Perú, buenas noches en Argentina. La verdad que para mí es un placer enorme estar participando, tener el honor de haber sido invitado a participar en este Congreso Peruano de Psicología. Les cuento que yo siento una profunda admiración por la comunidad de colegas, de psicólogos del Perú, porque cuando fue el inicio de esta pandemia, desde el Colegio de Psicólogos han tenido una celeridad increíble para poner en marcha dispositivos de atención de manera intensiva para toda la gente que estaba sufriendo, y además han organizado capacitaciones gratuitas de un nivel excelente. En esta oportunidad estoy con ustedes para brindar un taller, ¿sí? Que, como dijo el presentador, es de estrategia de orientación a padres sobre prevención y detección del uso problemático de Internet en niños y adolescentes. La idea es que lo hagamos participativo, ¿sí? Yo voy a ir pasando algunas filminas, contando algunas cosas, y en algún momento les voy a hacer algunas preguntas, voy a intentar que les habiliten el chat, que les habiliten el micrófono, la cámara. No somos tantos, así que vamos a ver si lo podemos hacer ida y vuelta. Por supuesto que estoy para responder a todas las preguntas, a todos los comentarios, así que los invito activamente a participar. Bien, el primer objetivo del taller de hoy va a ser, bueno, diagnóstico, ¿no? Detección. ¿Cuáles son los principales riesgos que tiene el uso inadecuado de Internet en niños y adolescentes? Que vamos a ver que tiene que ver con uso problemático o excesivo, el trastorno por uso de videojuegos, también tenemos situaciones de grooming, situaciones de bullying y las problemáticas secundarias o asociadas a estas problemáticas principales, ¿sí? El segundo objetivo va a tener que ver con las intervenciones, es decir, cuáles son las sugerencias que le podemos brindar a los padres para contener esta situación en los chicos y adolescentes. Que les adelanto son 4, que tienen que ver con incorporar de manera gradual los dispositivos, un uso moderado, supervisión por parte de los adultos, modelar con el ejemplo nuestro propio comportamiento con el uso de los dispositivos y el ofrecimiento de actividades alternativas saludables. Como ya todos ustedes saben, el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de COVID-19 como pandemia. El 20 de marzo, en Argentina, el presidente decretó el aislamiento social obligatorio y preventivo, esto es, una cuarentena, ¿sí? Que implicó que la gran mayoría de la población debió permanecer durante meses confinado
en su hogar, a excepción de los trabajadores esenciales, como las fuerzas de seguridad o personal vinculado a la industria alimentaria, ¿no? Al día de hoy, 28 de noviembre de 2020, la situación es tremenda. 61 millones de casos diagnosticados a nivel global, casi 1,5 millones de muertes. Y nosotros en Latinoamérica, que primero lo veíamos en la tele como si fuese una película, lo que ocurría en China, nos llegó y nos golpeó de una manera tremenda. Estamos entre las proporciones más altas de contagios por millón. Fíjense, Brasil 6.200.000, Argentina 1.400.000 contagiados, Perú está cerca de llegar al millón también de contagiados. Y por supuesto que estos números son muy conservadores porque sabemos que no están ni cerca de detectar la cantidad real de casos contagiados que hubo. Con lo cual, yo diría que este 2020, para ustedes y para mí, la vida se nos puso patas para arriba, ¿no? Tal como la conocíamos, cambió completamente y aquellos equilibrios que a lo largo de los años habíamos logrado encontrar a través de los hábitos que tenían, se transformaron completamente, ¿sí? Vos durante años estabas acostumbrado, quizás si sos padre o madre, llevas a los chicos al colegio, ibas a tu consultorio, después ibas a dar clases, quizás ibas a hacer algún deporte, y de repente te encontraste con que meses y meses te quedaste en tu casa, ¿sí? Estando todo el tiempo con tu familia, con hábitos absolutamente diferentes y con roles completamente diferentes. Por eso que yo creo que este año, en alguna medida, todos somos principiantes, porque estamos llevando a cabo hábitos para los cuales no estábamos acostumbrados. Estamos empezando de cero de alguna manera. Y lo hacemos lo mejor posible, con algunos aciertos y también con otros errores. Porque creo que esta pandemia nos golpeó en lo más esencial que nos caracteriza como especie humana, ¿no? Que es nuestra necesidad de socializar, de tener el contacto estrecho con el otro, con el grupo, con los demás. Y eso es precisamente lo que la cuarentena, las medidas de aislamiento para prevenir la expansión y los contagios nos han hecho perder en gran medida, ¿no? Creo que este año ha sido en muchos aspectos para todo muy doloroso, porque se nos han cerrado las puertas a muchas de las actividades que son como más valiosas para cada uno de nosotros, ¿no? Te pongo algunos ejemplos. Quizás vos durante meses no tuviste la posibilidad de ver físicamente a tus padres o incluso a tus abuelos. Si sos como yo disfruto enormemente los amigos, las reuniones familiares, los asados del domingo, está toda la semana esperando para ese momento. Y este año, la verdad que lo extrañé como nunca. Bueno, si te tocó vivir tu cumpleaños o incluso el cumpleaños de alguno de tus hijos, seguramente habrás notado que las fotos no salieron tan lindas como la de los cumpleaños anteriores, ¿no? Fueron muy particulares y en algunos casos como muy nostálgicos, creo yo. Y probablemente el aspecto más duro tiene que ver con la interrupción de las clases, ¿sí? Según un informe de la UNESCO, 1.600 millones de niños de más de 190 países en el momento más álgido de la pandemia vieron interrumpidas sus clases. Esto quiere decir, dejaron de asistir presencialmente a la escuela por el cierre de los establecimientos escolares, ¿no? Dejaron de ir, de estar, de jugar con sus amigos en el recreo, de hacer como una cantidad enorme de actividades esenciales. Algo inédito en la vida de ustedes, en la vida de ellos. Bueno, para los adultos, por supuesto, a la gran mayoría de las personas, esta situación también las ha golpeado de manera muy fuerte desde el aspecto económico, ¿no?
tanto en Perú como en Argentina, hay una alta proporción de empleo informal, esto es empleo no registrado. ¿Qué significa? Que no tiene licencia o sueldo pago por enfermedad o por pandemia. Hay una gran cantidad de la población, incluso la más vulnerable, que si no tiene la posibilidad de trabajar, de salir a trabajar, no puede ganar el sustento para mantener a su familia. Entonces, muchos han tenido enormes crisis económicas y otros han sencillamente perdido sus empleos, la posibilidad de sustentar a su familia, lo cual es un nivel de estrés tremendo que se agrega a las preocupaciones de la situación propias de la situación sanitaria. Y quizás lo más terrible de todo haya sido que, bueno, la muerte siempre es triste, siempre es dura, pero la muerte durante la pandemia, además de triste, ha sido increíblemente solitaria, ¿no? No sé cómo habrá sido ahí en Perú, pero acá en Argentina la mayor cantidad del periodo de pandemia, en los entierros, por ejemplo, permitían asistir hasta 3 personas. Imagínate lo que es que se muera un ser querido y que no puedas acercarte a despedirlo, a abrazarte con los familiares. Quizás con la excepción, tristemente, ustedes lo habrán visto, este jueves falleció Diego Armando Maradona. Para todos los argentinos fue una situación muy triste, pero también fueron muy tristes las escenas que se vivieron con miles, quizás cientos de miles de personas asistiendo de manera muy disruptiva a un funeral, perdón, a una despedida como organizada de una manera muy defectuosa. La verdad que fue tremendo, pero eso es porque es Maradona. El resto de las personas, la verdad que les tocó afrontar la pérdida de seres queridos de una manera muy, pero muy solitaria, ¿sí? Pero entiendo que no todo fue negativo y no todo fueron puertas que se cerraron, sino que a pesar de eso hubo algunas pequeñas ventanas que se abrieron. Y creo que esas ventanas que se abrieron en gran medida tuvieron que ver con las oportunidades que nos brindaron las pantallas. Por ejemplo, las pantallas a muchos nos permitieron seguir ejerciendo nuestra actividad laboral. En mi caso, yo soy psicólogo, me dedico especialmente a niños y adolescentes. Pasé el 100% de mi consulta a la modalidad online, a distancia, ¿sí? Cerré mis consultorios, cerré mis oficinas y estoy atendiendo desde casa. Nunca en mi vida pasé más tiempo con mis hijos, por ejemplo, ¿no? Entiendo que no todos han tenido esa posibilidad, pero quienes han podido ejercer su trabajo desde casa, a través de Internet, bueno, la verdad que ha sido una posibilidad que ha permitido sobrellevar de una manera un poco mejor toda esta situación adversa, ¿no? No todos, pero muchos chicos también tuvieron la posibilidad de acceder a la educación a distancia, ¿sí? De continuar conectándose con los docentes o recibiendo clases a través de Zoom, a través de videollamadas, a través de Google Meet o Skype, ¿sí? Y eso permitió a muchos poder seguir insertados en el proceso educativo. Desafortunadamente no a todos, y los que no han podido, en general son los sectores más desfavorecidos socioeconómicamente, ha sido mucho más adverso para ellos la situación, ¿no? Y también las pantallas nos han permitido hablar con nuestros seres queridos, ¿no? Y no solo hablar, sino que en la mayoría de los casos también verlos a través de videollamadas, ver y compartir las sonrisas, compartir las lágrimas también, ¿no? Vos quizás me puedas decir, sí, pero no es lo mismo videollamada que juntarte, que abrazarte, que comer juntos. Sí, ya sé que no es lo mismo. Por supuesto que duele, pero por lo menos las pantallas nos han permitido mantener una comunicación, no sentirnos tan lejos, ¿sí? Y quizás un cambio que ha sido notorio es que la modalidad
de entretenimiento de los niños, de los jóvenes y de los adultos ha cambiado de manera casi excluyente y el día de hoy pasa por las pantallas, por los dispositivos electrónicos, ¿sí? Quizás antes te gustaba ir al cine, te gustaba ir al teatro, te gustaba hacer salidas. Hoy lo más probable es que te entretengas a través de las pantallas. Y esto, para los chicos, implicó un cambio de vida enorme, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta el año pasado, seguramente después del colegio, tenían la posibilidad de juntarse con amigos, de invitar amigos a casa o de ir a la casa de amigos, ¿sí? Muchos tenían la posibilidad, la hermosa posibilidad de hacer deportes, de jugar al fútbol, de jugar al hockey, de hacer natación o simplemente salir y jugar en una plaza, en un parque. Entonces, yo te pregunto, la juntada con amigos, el fútbol, el hockey, la natación, el parque, ¿por qué fue reemplazado en este tiempo de pandemia? ¿Sí? ¿Qué fue lo que reemplazó para los chicos todas estas actividades? Y yo sé que vas a responder exactamente lo que vas a ver ahora. Lo que lo reemplazó en la mayoría de los casos fue el Fortnite, el Roblox, el FIFA, el Among Us, es decir, los videojuegos, ¿sí? Y sobre todo los videojuegos online. Porque quizás vos como adulto, como adulta, haces una videollamada grupal con tus amigas, con tus amigos, te tomás algo. Yo he hecho, por ejemplo, el encuentro con mis amigos del colegio, que antes hacíamos cada 2 semanas el asado. Hemos hecho la cervecita virtual, la videollamada, mientras nos tomamos una cervecita. Pero los chicos no hacen videollamadas para hablar. La verdad que lo que los convocó o lo que les permitió mantener un contacto en tiempos de aislamiento, en tiempos de confinamiento, ha sido en la mayoría de los casos la utilización de videojuegos, ¿sí? Y sobre todo los videojuegos online. Entonces, han pasado horas y horas jugando los videojuegos y en general cuando juegan los vas a ver, si tenés hijos o si tenés pacientes, que están con los auriculares y con los micrófonos y están hablando y se repiten en las interacciones de la vida anterior, ¿no? Se repite que se divierten, se ríen, se enojan, se pelean, lloran, compiten, ¿sí? Todo eso se da. Entonces han invertido una enorme cantidad de tiempo en el uso de videojuegos, ¿sí? Pero además, el mundo de los videojuegos no se termina solamente en jugarlos, sino que quizás has observado que los chicos, además de jugar, dedican mucho tiempo a mirar videos sobre otras personas que juegan, ya sea haciendo chistes sobre el juego o con tutoriales sobre los juegos. Es increíble ver, el que estás viendo ahí se llama El Ninja. Tiene pero millones de suscriptores y sube videitos todos los días en los cuales juega al Fortnite y cuenta algunas estrategias, hace algún chiste, sube un video de 10 minutos y a los 2 días tiene 20 millones de reproducciones, ¿sí? Entonces, cuando no están jugando, muchas veces están viendo videos sobre juegos en YouTube. También ha crecido muchísimo en adultos, en niños y adolescentes el uso de las redes sociales, ¿sí? En los niños estoy viendo incluso y adolescentes que están usando ahora muchísimo lo que es TikTok e Instagram principalmente, ¿no? Pero los tiempos de uso han crecido enormemente, con lo bueno y lo malo que todo eso genera, ¿sí? Entonces, eh, las pantallas nos han dado un montón de oportunidades para sobrellevar un poco mejor toda esta adversidad que implicó la pandemia del COVID-19. Pero no todos fueron oportunidades. También vamos a ver que el uso de las pantallas conlleva muchos riesgos, ¿sí? Muchos riesgos que como terapeutas o como padres es importante que conozcamos y que podamos abordar, ¿sí? Vamos con el primer caso clínico. Yo les cuento un par de casos, después hago una pausa y ustedes quiero que me cuenten
si tienen pacientes o les ha tocado vivir situaciones similares a las que les voy a contar yo. Primer caso clínico. Andrea es madre de Juana, una adolescente de 15 años. ¿Sí? Ella me cuenta, ¿sí? Me consultan durante la pandemia, ¿sí? Es decir, que una consulta que inició a través de videollamada. Y me cuenta que Juana siempre fue tímida. En la primaria realizó tratamiento psicológico porque le hicieron bullying y ya estaba en el colegio secundario. Y si bien le costaba sentirse cómoda con sus compañeras, pero hasta el año pasado salía, hacía equitación, iba a los cumpleaños, algunas juntadas, los primeros bailes, ¿sí? Pero este año, a raíz del inicio de la pandemia, todo cambió para ella. Me cuenta que la modalidad de clases por Zoom le dio mucha vergüenza. Ella ya tenía algunos síntomas de ansiedad social, pero al principio se negaba a prender la cámara. Le daba mucha vergüenza que su rostro aparezca en la cámara, que lo vean sus compañeros y compañeras. Pero a los pocos días, no solo que no prendía las cámaras, sino que le daba vergüenza directamente conectarse. Entonces, dejó de conectarse y cuando me consultan, ya pasada la mitad de año, había estado 3, 4 meses ya desescolarizada, ¿sí? Empezó a estar todo el tiempo encerrada en su cuarto. Dormía de día y se despertaba a la noche cuando sus padres estaban durmiendo y en general se dedicaba a utilizar las redes sociales o a jugar videojuegos online o mirar el celular, ¿sí? La madre me cuenta, intentamos hablarle de todas las maneras posibles. Del colegio se comunicaron con nosotros y nos ofrecieron todo tipo de facilidades, que entregue trabajos prácticos, que participe en las clases sin prender la cámara, pero tampoco aceptó. La amenazamos con todo tipo de castigos, le ofrecimos todo tipo de recompensas, pero nada parece importarle más que estar encerrada en su cuarto con los videojuegos, con su teléfono y con la tablet. Segundo caso clínico. Gabriela, en este caso, es la madre de Luca, un niño de 10 años que está en cuarto grado, ¿sí? En este caso es un niño que yo ya venía tratando el año anterior, ¿no? Luca tiene diagnóstico de TDAH y desde pequeño tuvo problemas de comportamiento, está medicado y el año pasado con tratamiento pudo terminar bien el colegio y hacerse un grupo de amigos. Hacía fútbol 3 veces por semana, iba a taekwondo, pero este año, dice la madre, nos está volviendo loco. Necesito que nos ayudes porque si no siento que lo voy a matar. No lo aguanto más, me está volviendo loca, me dice la madre. Estamos todo el día los 4 en mi casa. Primer punto, ¿sí? Porque la madre y el padre ambos trabajan y estaban acostumbrados a llevarlo a las 8 de la mañana al colegio e irlo a buscar a las 4 de la tarde. Incluso lo llevaba a fútbol, con lo cual llegaba a casa a las 6 de la tarde. A partir de este año y con el confinamiento, comenzaron a estar los 4, porque Luca tiene un hermano mayor, las 24 horas del día, los 7 días por semana, juntos, conviviendo. Y claro, digamos, los padres haciendo home office y los chicos intentando conectarse al colegio a través del Zoom, pero la madre me dice, a los pocos meses de iniciada la pandemia, su vida pasó a ser exclusivamente el Fortnite. Solo le interesa jugar y que le compre el pase de batalla y los pavos, que es el dinero del juego. Si lo dejo, se puede pasar 24 horas seguidas jugando. Lo peor es que la mayoría de las veces no lo disfruta. Mientras juega, habla con sus amigos por el micrófono y todos los días se termina peleando. Los insulta, llora, se queja de que lo hacen perder, o que lo sacaron del grupo, o que lo mataron por atrás, ¿sí? Y si le decimos que apague para tranquilizarse, se pone mucho peor. Se encierra en su cuarto, patea la puerta, tira todo al piso, me dice que soy la peor madre del mundo, que nos odia. Me cuenta la madre que los compañeros y algunos papás se juntan los fines de semana en un parque, porque por lo menos acá en Argentina, hace algunas semanas comenzaron a habilitar las actividades al aire libre y como estamos en primavera y el tiempo es más lindo,
la gente comienza a juntarse con cierto distanciamiento social en los espacios al aire libre. Entonces iban los padres, iban los chicos y se juntaban en un parque. Entonces, medio a la fuerza, en una ocasión lo obligaron a Luca a ir para que vuelva a socializar, a reencontrarse personalmente y jugar un poco la pelota con sus amigos. Pero luego no quiso volver a ir. Y cuando le preguntaron, Luca, ¿por qué no querés ir al parque si están todos tus amigos? Porque dice que le divierte más jugar al Fortnite y que si se va al parque, se pierde tiempo de jugar al Fortnite. ¿Sí? Me dice, en octubre comenzaron los entrenamientos de fútbol con protocolo. Esto es con grupos reducidos, primero con ejercicios de pelota con distancia, ¿sí? El hermano de Luca, que es 2 años mayor, desesperado por ir y agarrar la pelota. Y Luca dice que no, porque no lo deja nunca jugar al Fortnite. Está cada vez más irritable y ansioso. Además, no hace nada de actividad física y su ansiedad la descarga jugando al Fortnite y comiendo, al punto que desde el inicio de la cuarentena aumentó 9 kilos. ¿Sí? Entonces, ahora sí quiero hacer una pausa y les quiero preguntar a ustedes si les ha tocado vivir algún caso similar. ¿Sí? Vamos a ver si el moderador habilita los chats o habilita las preguntas, a ver si alguna o algún colega tiene algún ejemplo para compartir. Karen, Mercedes, Irma, Víctor Hugo, ¿alguien le gustaría compartir alguna situación que le haya tocado vivir? ¿Han tenido casos de niños, de adolescentes que hayan presentado algún tipo de uso problemático de Internet? ¿Alguien que se anime? Bueno, a ver si el presentador, ¿alguien quiere comentar alguna experiencia? ¿No? Bueno, Sí, continúo. doctor. Sí, Desea que, a ver, algún participante que desea que lo suba panelista para que pueda prender su micrófono, incluso pueda prender su cámara. bueno, por ahora parece que ningún participante Ah, se sí, ha propuesto. podría dejar la mano levantada, por favor. Lo que pasa es que Acá automáticamente se está baja. Víctor Hugo, que quiere hacer algún comentario. ¿Se le podría habilitar micrófono y cámara a Víctor Hugo? Claro, lo vamos a ahorita acceder a panelista, ¿no? Sí, Y va a poder prender su video, su cámara. excelente. Ya está. ¿Sí? Víctor Hugo, bienvenido. ¿Podés compartir alguna experiencia clínica que hayas tenido? Ahí está, Víctor Hugo. Perfecto. ¿Te animás a prender el micrófono y la cámara, Víctor Hugo? Víctor Hugo, ya puedes prender tu cámara y tu micrófono. En caso no puedas, o podrías escribir por el chat, pero ya puedes prender tu micrófono y tu video. Bueno, vamos a continuar y si después Víctor Hugo puede solucionar el tema del micrófono y la cámara, lo volvemos a invitar a participar. ¿Sí? Eh, Quizás bien. alguien más desea compartir su experiencia, tal vez, doctor, si me permite, para poder acceder a panelista a otro participante más, para que lo pueda... Sí, quien quiera, por supuesto. Ok, hola. Ah, ahí está, Víctor Hugo. Bienvenido, Víctor Hugo. Contanos tu experiencia. ¿Vos sos psicólogo? Sí, psicólogo, bueno, clínico también, más que nada. Ujú. Eh, bueno, en mi caso, atendí pocos pacientes en época de pandemia, pero los pocos que atendí
ninguno de ellos tenía relación con el tema de videojuegos particularmente, pero en general sí se han visto temas relacionados a ansiedad, ¿no? En los niños a nivel general, ¿no? Entonces quería comentar un poquito eso. Y ¿Vos obviamente, atendés pues, niños y adolescentes? niños y adolescentes, sobre Ujú. todo. Ok. Y vos lo que sí notaste son síntomas de ansiedad. Sí, en los pacientes. Ok, perfecto. ¿Tenés algún ejemplo clínico que quieras compartir? ¿O algún tipo de síntoma que quieras comentar? Básicamente, bueno, llegan a consulta por temas de problemas de cambios de conducta, ¿no? Que es un poco lo que tú mencionas en la ponencia en relación a los casos, ¿no? Que compartes. Estos chicos que, bueno, los que llegan a consulta porque los padres ven de alguna manera ciertos cambios de conducta que los preocupa, ¿no? A nivel de, y que, bueno, que están relacionados también a la larga con el rendimiento académico también de los chicos. Bien, el rendimiento académico, y eso lo vamos a hablar un poco más adelante, es uno de los grandes motivadores de consultas por parte de los padres. Yo a veces agradezco que caiga el desempeño académico de los chicos, porque eso permite tomar conciencia de todas las dificultades que están atrás de eso, ¿no? Encuentro que muchísimos niños y adolescentes tienen problemas de ansiedad, problemas del estado de ánimo, pero si la cosa en la escuela va bien, los padres no consultan. Ahora, cuando empieza a caer el desempeño académico, eso suele como prenderles una luz amarilla a los padres para realizar las consultas. Así que, bueno, buenísimo, te agradezco mucho por el aporte y voy a continuar entonces con la presentación. ¿Sí? Bien, ¿cuándo tenemos que empezar a preocuparnos por el uso de Internet y los dispositivos electrónicos? ¿No? Porque sabemos que estando confinados, es normal tener una mayor utilización. Ahora, ¿a partir de cuándo esto se convierte en un problema? ¿Sí? Y mi hipótesis es que en realidad podemos hablar como de un espectro o de un continuum que va desde el natural uso recreativo, que permite conectarse, que permite juntarse con amigos, divertirse, hasta el uso problemático y llegando a los extremos de constituirse una adicción comportamental, ¿sí? Que está descrita ya desde el DSM-5. Entonces vamos a ver cuándo es el uso recreativo. En primer lugar, bueno, como les decía, el uso de dispositivos, obviamente que en la pandemia se ha visto naturalmente incrementado. Esto es decir que el hecho de que pasen más tiempo utilizando pantallas no necesariamente es un problema. ¿Por qué? Porque cuando es un uso recreativo, les permite a los chicos, niños y adolescentes interactuar de manera placentera y mantener los vínculos. Es decir, seguir jugando con sus amigos, seguir comunicándose con sus amigos, incluyo los videojuegos y también las redes sociales, ¿no? Y poder mantener el contacto y evitar el aislamiento, ¿sí? Por otra parte, el uso recreativo de los dispositivos electrónicos e Internet se caracteriza porque no es excluyente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no es lo único que hacen, no es lo único que les interesa. Es decir, les gusta jugar, les gusta el teléfono, les gustan las redes, pero si vos le propones hacer otra cosa, en general también tiene la posibilidad de disfrutar de otra cosa. Puede ser lectura, puede ser salir a estar al aire libre, puede ser actividad física, ¿sí? Puede ser yoga, meditación. Y además, el uso recreativo se caracteriza porque no interfiere en el resto de las áreas. Esto es un uso que no trae problemas en el ámbito familiar, ni en el ámbito social, ni en el ámbito académico, ¿sí? Juega, no tiene que ver, puede jugar más tiempo o menos tiempo, pero eso no le afecta el desempeño en el resto de las áreas. Entonces, no se puede definir el uso problemático solamente por la cantidad de tiempo que usa, sino por las consecuencias que ese uso trae y por el disfrute y por si sirve para conectarse con los demás o no. En una instancia intermedia, tenemos ya descrito, no de ahora, desde hace mucho tiempo, pero ahora se puede ver quizás con una casuística mayor,
el uso problemático de Internet. Esto implica una utilización excesiva y multidimensional de Internet. Es decir, estar todo el tiempo conectado. Puede ser para jugar videojuegos, puede ser para mirar videos de YouTube, para ver redes sociales o para navegar por Internet de manera indefinida, ¿no? En el uso problemático, acá ya encontramos jóvenes que comienzan a preferir la comunicación online antes que la comunicación cara a cara, ¿sí? En general, suelen tener como un perfil quizás más bien introvertido, con ansiedad social, con estado de ánimo decaído, déficit de habilidades sociales, y esto genera una tendencia al aislamiento, ¿sí? Entonces, el uso problemático, la primera característica que tiene es que genera aislamiento, que los chicos interactúen menos con los amigos, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, en el gráfico en el cual el uso problemático de Internet suele estar vinculado a antecedentes, como les decía, de dificultades psicosociales, sobre todo ansiedad social, síntomas de depresión. Esto funciona como un factor de vulnerabilidad que hace que muchas veces la conexión online funcione como una medida evitativa del contacto cara a cara, ¿no? Entonces, hay una preferencia por la interacción social por sobre la interacción frente a frente, que quedan mucho más expuestos. Esto lo que hace es que en ocasiones se desregule o se exacerbe el uso de Internet y eso lleva al uso problemático de Internet, ¿sí? Ahora bien, ¿es posible hablar de adicción a Internet o adicción al uso de videojuegos? Y la verdad que sí, porque vamos a ver que puede llegar a compartir una enorme cantidad de características y síntomas con las adicciones a las sustancias, ¿sí? Lo que ocurre es que la adicción a Internet o a la adicción al uso de videojuegos online entran dentro de lo que se denomina adicciones comportamentales, ¿sí? Entonces, se caracterizan porque la persona está comprometida de manera continua en una conducta, a pesar de que eso le trae consecuencias adversas, le trae un montón de problemas, pero está todo el tiempo pensando en eso. Se genera, al igual que en las sustancias, el craving, ¿no? Este paciente Luca que yo le contaba, en un momento rompió un mueble en un berrinche, entonces le sacaron la Play durante 2 días, pero estaba desesperado. Era como si le hubiesen sacado la cocaína. ¿Pero por qué? Pero necesito, pero quiero jugar, porque todos mis amigos están jugando y yo no. Se genera como un nivel de angustia, ¿no?, que necesitan de manera involuntaria, de manera casi descontrolada, tener su dosis de Internet o de videojuegos, ¿sí? Es un anhelo muy fuerte por conectarse y por sentir que si no se conectan se pierden de algo más importante, ¿sí? Entonces, esto genera una pérdida del control acerca del consumo de Internet y la pérdida de noción del tiempo. No importa cuánto jueguen, no importa cuánto tiempo estén mirando las redes sociales en el teléfono los adolescentes, si vos le preguntás, ellos te van a decir en general que es poco, ¿sí? Entonces, acá vemos ya un cuadro más compatible con un comportamiento adictivo. Vamos a utilizar, digo, el trastorno de uso por videojuegos porque quizás es el que yo venía estudiando ya previamente a la pandemia, ¿sí? Pero en realidad no es solamente con videojuegos, sino que también lo encontramos sobre uso generalizado de Internet y redes. Entonces, ¿qué ocurre? Utilizo el videojuego y me da una cierta sensación de euforia, ¿sí? ¿Por qué? Porque los videojuegos online son altamente adictivos. Piensen esto, por ejemplo, muchos videojuegos son gratuitos. El Fortnite, sin ir más lejos, es un juego gratuito, ¿no? Entonces, pensá, si vos no estás pagando, ¿por qué lo hacen si vos no estás pagando? ¿Cuál es la ganancia?
y la ganancia es obtener tu atención, obtener tu tiempo, ¿sí? Y en la manera que vos te comportás utilizando el videojuego, le estás dando información a los desarrolladores. Entonces, hacen la experiencia cada vez más personalizada, de manera que vos, no importa el nivel que tengas, siempre vayas logrando un poquitito más. Entonces, por ejemplo, yo, para armar el vínculo terapéutico con los pacientes, tengo una computadora gamer y en algunas ocasiones, para motivarlos, juego al Fortnite con ellos incluso. Es como una información diagnóstica espectacular jugar con ellos y ver cómo se desempeñan. Mientras vas jugando, vas charlando. Y como yo juego muy mal y mis pacientes juegan muy bien, les encanta jugar conmigo. ¿Por qué? Porque nos conectamos y como yo soy muy malo, nos emparejan con personas que son de mi nivel y no del nivel de ellos. Entonces, jugando conmigo, ganan todas las partidas. Entonces, eso es lo que tienen los videojuegos online, que siempre te van garantizando como alguna dosis de éxito, como para que te vayas enganchando un poco más. Entonces, claro, te sentís que sos bueno, que vas mejorando, que tenés mejor nivel, que tenés más reconocimiento online. Entonces, comenzás a utilizarlo más. Pero, al igual que las sustancias, los videojuegos y el uso de Internet tiende a generar en algunas personas el efecto de tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Que cada vez necesitas más dosis para sentir las emociones o la euforia. ¿Se entiende? Así como con la cocaína, un paciente puede requerir mayor dosis para sentir el efecto de euforia, de la misma manera, en los videojuegos, las personas con una vulnerabilidad a desarrollar comportamientos adictivos, que no son la mayoría, tienden a desarrollar el efecto de tolerancia. Cada vez necesitan jugar más horas para sentir esa euforia, para sentir esa sensación de logro, esa adrenalina. Por otra parte, al igual que las sustancias, tiende a generar síntomas de abstinencia, ¿sí? Esto que les decía, que cuando se los sacan, se ponen con un nivel de irritabilidad terrible. Quieren jugar sí o sí, son capaces de incurrir en todo tipo de engaños y manejos y promesas con tal de que los padres les habiliten nuevamente Internet, el teléfono, la Play o la computadora. Por supuesto que como toda adicción, el requisito fundamental es negar la adicción. Es decir, no, yo no juego mucho, yo no tengo ningún problema. Yo solamente juego porque me gusta, ¿sí? Entonces, genera irritabilidad, genera agresividad y genera aislamiento. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos en los cuales en muchos países comienza a flexibilizarse la cuarentena y las medidas de aislamiento. Entonces, los jóvenes con más recursos sociales ya se están reencontrando sobre todo al aire libre. Pero nos encontramos con que muchos chicos que tienen la posibilidad de hacerlo, no lo hacen. ¿Por qué? Porque se sienten más seguros y les genera mayor euforia la utilización de Internet o de los videojuegos. Entonces esto genera lo que les decía, el craving, esa necesidad urgida por obtener el placer que brinda Internet. Y ahí es cuando se configura un comportamiento más de tipo adictivo, ¿sí? De hecho, 7 años antes del inicio de la pandemia, la Asociación Psiquiátrica Americana incluyó en su última versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales el diagnóstico de trastorno por uso de videojuegos online, entre el apartado de condiciones que requieren todavía más estudio, ¿sí? ¿Esto por qué? Se está viendo que sobre todo tiene una prevalencia mucho más grande en países asiáticos, ¿sí? En China, en Corea, en Taiwán. Hay unos, digamos, los juegos online son prácticamente deporte nacional, ¿sí? Se juegan las finales de los juegos online, tipo League of Legends, y se llenan estadios, concurren cientos de personas, miles de personas a verlos, y millones de personas lo ven online como si fuese la final de un mundial de fútbol. Por otra parte, el uso problemático de Internet y de los videojuegos suele tener
una serie de problemáticas asociadas o consecuencias adversas que trae. Como decía Víctor Hugo, una de las primeras señales de alarma es el descenso marcado en el desempeño académico, ¿sí? Esto es, comienzan a perder el interés por el colegio, por las notas, ¿sí? Por conectarse a las clases. Entonces los padres lo que te cuentan es que los engañan, le dicen que se van a conectar, pero en realidad juegan o minimizan el Zoom, minimizan la clase y se ponen a jugar o se juegan desde el teléfono celular, entonces no entregan los trabajos y eso genera que haya una caída significativa en el desempeño académico. Otra de las consecuencias que suele traer asociado el uso excesivo de Internet y videojuegos es las alteraciones del sueño, ¿sí? Sobre todo en aquellos hogares en los cuales los padres continúan trabajando, ya sea online o presencialmente, no tienen la posibilidad de controlar lo que hacen sus hijos una vez que los padres se acuestan. Muchos padres se acuestan temprano porque tienen que trabajar al día siguiente y los hijos se quedan conectados, en especial los adolescentes, hasta altas horas de la madrugada. De hecho, es el momento en el cual más les gusta jugar porque no tienen el control parental. Entonces, vos ves que uno se conecta un martes a las 2 de la mañana al Fortnite y en realidad están conectados la mayoría de sus amigos, ¿sí? La consecuencia, obviamente, es que a la mañana siguiente para los padres es un drama levantarlos para tomar las clases online. De hecho, hay muchos adolescentes que durante todo el periodo de pandemia se están levantando después del mediodía. Y una de las consultas más frecuentes que recibo por parte de los padres es ¿qué puedo hacer para que se levanten un poco más temprano, para que se conecten con el día, con la luz, con las clases? Ustedes saben que los juegos generan mucha excitación, ¿no? Estos juegos, sobre todo online, en tiempo real, yo los veo jugar a los chicos y es como, no sé si en Perú lo tienen el paintball, ¿no? Que son esos lugares en los cuales vas, te pones unos trajes y te dan como unas pistolas de pintura y corres y te tenés que disparar con un grupo de amigos. Es sumamente divertido, doloroso cuando te pegan un disparo y muy adrenalínico, ¿no? Bueno, los chicos jugando se comportan como si estuviesen jugando al paintball en la vida real y como si les estuviesen disparando en la vida real. Entonces tienen un nivel de excitación que les cuesta mucho bajar al nivel de calma necesario y previo a la conciliación del sueño. Por otra parte, la irritabilidad. Quienes hacen un uso excesivo de Internet y de videojuegos suelen manifestar un nivel de irritabilidad muy grande, ¿sí? ¿Por qué? Por las frustraciones que eso genera. Porque no importa qué tan bueno vos seas en un videojuego, en algún momento perdés, en algún momento alguien te gana, ¿sí? Si estás mirando las redes sociales también tienen un efecto de generar como mucha angustia, ¿no? ¿Por qué? Porque las redes sociales son una foto en la cual la gente tiende a querer mostrar una vida perfecta y hace un recorte y muchos chicos lo miran y sienten, ah, mira qué bien que la está pasando él, qué éxito que está teniendo ella y qué mal y qué solo que estoy yo, ¿no? Con lo cual se genera una angustia, irritabilidad, sensación de vacío en muchas ocasiones. Y sobre todo, que Internet no siempre funciona para conectarte con el otro, sino que en muchos jóvenes y adolescentes, niños, aunque también adultos, Internet funciona como un recurso para evitar, para escapar, para quitar la mirada de esa realidad dolorosa, de esa realidad de aislamiento, de esa realidad de tristeza o de estrés. Y ahí va los síntomas de ansiedad, ¿no? Que contaba Víctor Hugo. Muchas veces Internet y los videojuegos o las redes funcionan como una medida evitativa. Paso la mayor parte del tiempo online para evitar afrontar los desafíos sociales, académicos o familiares que implica la vida real.
Entonces, podríamos preguntarnos, ¿por qué a los padres nos cuesta tanto regular las pantallas de nuestros hijos y la utilización de Internet en general, ¿no? ¿Por qué a los padres les cuesta tanto? ¿Alguno se anima a hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna hipótesis de por qué es tan difícil limitarles el uso de Internet a los hijos? Bien, yo tengo un par de hipótesis. Si alguno más tiene, simplemente levanta la mano y el moderador lo habilita, ¿sí? En primer lugar, creo yo que... a ver si acá alguien escribió. Sí, exactamente. Acá está un tema que está diciendo Víctor Hugo, que es porque los desconocen. Y ese es el segundo aspecto que ahora voy a ir a eso, Víctor Hugo. Dame un minutito, pero efectivamente diste en la tecla. Un primer aspecto, creo yo, tiene que ver con que la propia sobrecarga que estamos teniendo los adultos, ¿sí? Quienes tenemos hijos, nos encontramos, yo creo que en esta situación de pandemia, en general, el peor rol y la mayor, quizás no me expresé bien, la mayor sobrecarga en mi experiencia clínica recae sobre las mujeres, ¿sí? Y las mujeres, ¿por qué? Porque se ven vistas envueltas en una cantidad de sobrecarga de actividades que es terrible. Muchas trabajan, por ejemplo. Entonces tienen que ejercer su trabajo, su profesión. Además, sobre ellas recae muchas veces una enorme cantidad o la mayoría de las tareas domésticas, lo que tiene que ver con el cuidado de la casa, con cocinar, con la limpieza. No digo que esté bien, digo que lo observo en muchas de las consultas. Y a eso se le suma también tener que ocuparse o asistir a los hijos con todo lo que es el trabajo escolar. Por ejemplo, yo tengo una hija de 10 y un hijo de 6. Y el chiquito de 6 no tiene la autonomía como para conectarse solo. Entonces necesita tiempo uno a uno para que lo conecte, para que lo motive, para que esté aislado, para que prenda el Zoom, para que participe. Entonces, los padres se encuentran enormemente sobrecargados. Y la realidad es que encuentro muchas consultas en que dejarlos a los chicos con las pantallas y con Internet les permite cierto alivio para hacer sus cosas. Porque tener a los chicos todo el día en casa, para muchos padres resulta muy demandante. Es lindo, pero también puede llegar a ser muy agotador, porque los chicos demandan todo el tiempo. Demandan atención, demandan jugar, demandan ayuda, asistencia, piden, ¿sí? Entonces, hay veces que Internet y los dispositivos funcionan como el chupete eléctrico que les permiten tener un cierto descanso a los padres o dedicarse a tareas laborales o tareas de la casa. Y en segundo lugar, y ahora sí, acá va lo que decía Víctor Hugo, mi hipótesis principal es que a los padres nos cuesta mucho regular el uso de pantalla de nuestros hijos porque nacimos en mundos distintos. En general, dependiendo de la edad, los padres nacimos en un mundo analógico y los hijos nacieron en un mundo digital. Les pido que cualquier cosa comenten, opinen, si tienen ejemplos, si comparten. Si no comparten, también coméntenlo, ¿sí? Después les pongo un ejemplo. La hipótesis es que la crianza de nuestros hijos está en gran medida modelada por cómo nos criaron a nosotros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo era chico, yo recuerdo que mi papá me enseñó a nadar. Entonces me ponía esas manguitas inflables, como las que vos ves en la foto, me ponía en la escalera de la pileta, me hacía acercarme, y así me fue de a poquito enseñando a nadar. De la misma manera, yo le enseñé a nadar a mi hijo. También me enseñó a andar en bicicleta y yo le enseñé a andar en bicicleta a mis hijos. Me enseñaron, por ejemplo, a cruzar la calle. Me enseñaron para qué sirve un semáforo, ¿sí? Cuando yo era chico también
me enseñaron que cuando estás en la calle no tenés que hablar con extraños. De bastante chico también aprendí, por ejemplo, nociones básicas sobre el uso del dinero. ¿Por qué? Porque yo ya desde el tercer grado iba en colectivo, que le decimos Argentina, el autobús, al colegio. Entonces me daban las monedas, mi colegio quedaba más o menos a 1 kilómetro de mi casa, y a veces iba en colectivo y otras veces iba caminando y con ese dinero que me sobraba, en el kiosco de la esquina del colegio me compraba algunos caramelos. Me enseñaron también cuando yo era chico la diferencia entre lo público y lo privado. Pero ¿sabes qué? Hay algunas cosas que no me enseñaron mis padres. Yo tengo 43 años, ¿sí? Y por ejemplo, a mí no me enseñaron a utilizar un teléfono celular. Yo el primer teléfono celular lo tuve antes que ellos. Ya tenía 24 o 25 años, ¿sí? Tampoco me enseñaron cómo usar Internet y no me enseñaron cómo usar las redes sociales. De hecho, aprendí como pude a los tumbos. Me acuerdo cuando surgió Facebook, que no entendía muy bien en qué consistía, qué es lo que yo estaba mostrando, qué es lo que los demás estaban viendo de mí, con quién lo estoy compartiendo, si es público, si es privado, ¿sí? Y por otra parte, cuando yo era chico, sencillamente no existían los juegos online. Si tenías mucha suerte, por ahí podías tener alguna consola muy rudimentaria, quizás una computadora muy básica con algunos juegos tipo Pac-Man y ese estilo, pero no los juegos online que generan el nivel de adicción y engagement que generan los juegos online actualmente. Pero, sobre todo lo que no me enseñaron, y creo que muchos padres no terminan de comprender, y acá hay un concepto que Santiago Bilinkis lo explica de manera genial, y es que Internet es un espacio público, ¿sí? Entonces, aprender a comportarse en línea comparte riesgos con aprender a comportarse en las calles. ¿Qué te quiero decir? Nosotros, naturalmente, preparamos durante años a nuestros hijos antes de permitirles salir solos a la calle, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos da miedo. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos años tienen que pasar para que pueda tomar un transporte público, para que pueda salir solo a la calle, para que pueda tomar un taxi, para que pueda ir a la casa de un amigo? Muchísimos años, ¿sí? Y le decimos, tené cuidado por dónde andás, tené cuidado con lo que haces, tené cuidado con quién hablas. Bien, pero la realidad es que en el mundo virtual también los chicos y adolescentes interactúan con personas desconocidas, ¿sí? De hecho, si vos te fijás, si tenés hijos o si tenés pacientes, adolescentes, niños, los juegos online, pedile que te muestren los contactos que tienen en el juego. Y lo más probable es que encuentres 100, 200 contactos en el juego. ¿Y sabes qué? Es muy difícil que tengan 100 o 200 amigos. Por ahí en el colegio son 15, son 20, ponele 10 amigos más del barrio, 5 amigos de la familia, pero 100 o 200 no. Entonces, ¿qué ocurre? Que en muchas ocasiones se da el fenómeno del grooming. Esto es, adultos que se hacen pasar por niños para interactuar con ellos con fines deshonestos. Hoy en día, con los videojuegos online y con las redes, nunca fue más fácil para estas personas hacerlo. ¿Por qué? Porque lo único que tienen que hacer es abrir una cuenta en el Roblox, en el Fortnite, poner un avatar infantil o adolescente y comenzar a chatear y a preguntar cosas, ¿sí? Entonces, así como les enseñamos que en la calle no tienen que hablar con personas extrañas, también tenemos que monitorear con quienes interactúan en el mundo online, ¿sí? Cuando vos comenzaste a salir solo a la calle, seguramente tus padres te decían, mira, vos tenés que saber que hay zonas que son peligrosas. Entonces, cuando vos salís,
podés salir dentro de tal hora y podés agarrar este camino, pero no agarres este otro camino porque este otro es mucho más peligroso, ¿sí? Bien, así como existen zonas peligrosas en la calle, también existen áreas muy peligrosas en Internet, con contenidos que no son apropiados ni saludables para el nivel de desarrollo de los niños y adolescentes. Y hoy en día, cualquier chico, a veces de 10 años, 11, 12, tiene un smartphone con acceso irrestricto a Internet y pueden acceder a cosas que nosotros cuando teníamos esa edad ni siquiera nos hubiésemos imaginado. En la calle existen estafas. Acá en Argentina le decimos el cuento del tío, ¿no? Que te engañan para obtener cosas. Bien, en Internet también existe, y eso se llama phishing. Esto es pedir datos para obtener claves o contraseñas o cuentas. Recientemente he tenido a lo largo de este año muchas consultas de padres que me cuentan que a sus hijos les roban la cuenta de PlayStation. Ustedes saben que en la PlayStation la mayoría de los juegos se compran de manera digital. Esto es, ya no van los chicos al negocio y piden el Blu-ray o el CD para colocarlo y jugar, sino que lo compran en la tienda online que se llama PlayStation Store. Para esto, los padres tienen que ingresar la tarjeta de crédito. Una vez que los padres ingresan la tarjeta de crédito, el sitio guarda los datos de la tarjeta. Con lo cual, hay chicos que a través de los chats, a través de los juegos online, personas desconocidas les logran sacar los datos de cuenta. Y con eso también tienen los datos de tarjeta de crédito y hacen compras en dólares por montos exorbitantes, ¿sí? Entonces hay que tener también cuidado a las estafas en el mundo real y también a las estafas en el mundo virtual. Por otra parte, bueno, vos lo sabés, en la realidad, en el mundo, en la calle, hay mucha violencia, ¿sí? Entonces, no sé, recuerdo, por ejemplo, cuando yo era adolescente, que empecé a ir a bailar, en esos momentos eran las matinés. Tenés que tener mucho cuidado, porque había veces que muchos chicos consumían alcohol, terminaban con golpes a la salida de las discotecas, ¿sí? Pero en el mundo virtual también existe mucha violencia, ¿sí? Y que los golpes no pasen a través de la pantalla no significa que no duelan. Te voy a contar un ejemplo clínico que me pasó con un paciente mío, ¿sí? Vamos a llamarlo Rodrigo. Este es un chico de 13 años con un trastorno del espectro autista, ¿sí? Hasta el año pasado iba a un colegio que lo molestaban mucho, probablemente por su falta de habilidades sociales y de lectura de las segundas intenciones, le costaba reaccionar de manera apropiada, se enojaba desproporcionadamente, los maestros lo retaban y demás. Y a fin de año, él estaba profundamente enamorado de la chica linda, de la chica popular del curso, vamos a decir. Entonces, decidió mandarle un audio con una especie de declaración de amor, que me lo hizo escuchar y la verdad que el audio es fuerte, porque puso una música de violines de fondo y le dijo, hola Bianca, quiero compartir con vos un profundo sentimiento que tengo adentro y que no he animado, pero hoy lo quiero decir. Te amo y sueño con que tengamos un futuro juntos y todas cosas así. Un audio de 2 minutos. La cuestión es que automáticamente la chica lo compartió con todo su chat de amigas, de ahí fue a el chat de todo el curso y ahí se viralizó en todo el colegio. Entonces, personas que él ni siquiera conocía comenzaron a sacar sus fotos de las redes sociales y las editaban con aplicaciones del teléfono celular. Entonces lo hacían con un cuchillo, lo ponían con cuerpos desnudos, y se armó como toda una cuestión de bullying virtual tremenda.
que generó tanta angustia que Rodrigo terminó cambiándose de colegio, ¿sí? Con tanta mala suerte que en el colegio nuevo le tocó un compañero que conocía a un chico del colegio anterior. Entonces, el chico del colegio anterior le reenvió el audio al compañero del colegio nuevo y se volvió a repetir y a viralizar el mismo audio y la misma situación que le había tocado vivir cuando estaba en el colegio anterior. Entonces, a nosotros cuando éramos chicos nos enseñaron que tenemos que tener cuidado, que tenemos que tener vergüenza con lo que hacemos en público. Por ejemplo, no se nos ocurriría salir desnudos a la calle, ¿sí? ¿Por qué? Porque llamaría la atención de todo el mundo. Pero hoy las cosas han cambiado enormemente, ¿sí? La persona que ustedes están viendo a la izquierda es el ex diputado Ameri. Este es un diputado que hace un par de meses estaba sesionando de manera virtual en el Congreso de la Nación, ¿sí? En el Congreso de la Nación Argentina dictaminaba las leyes a través del presidente de la Cámara de Diputados y después todos los diputados aparecían en grandes pantallas. Y este diputado, mientras estaban sesionando y debatiendo una ley, creyó que tenía su cámara apagada. Entonces salió teniendo un acto de intimidad sexual con su pareja. Con lo cual fue un escándalo y tuvo que renunciar a su banca. Quienes ustedes están viendo a la izquierda era hasta hace un mes y medio el periodista estrella de la revista The New Yorker. Esto es una de las revistas más importantes de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Estaba junto a todo el directorio y accionistas del diario haciendo una reunión por videollamada en el cual estaban haciendo un simulacro de las elecciones de Estados Unidos que fueron recientemente en noviembre. Nuevamente, pensó que tenía la cámara apagada y comenzó a masturbarse. Con tanta mala suerte que lo vio todos los accionistas y compañeros de la revista. Evidentemente, no todos lo querían y alguien viralizó eso, con lo cual se acabó toda su carrera periodística, ¿sí? Por un acto que en la intimidad no debería tener ningún tipo de significación especial, ¿sí? Pero lo que ocurre es que el comportamiento que las personas tienen online se viraliza, ¿sí? Entonces, si le pasa a periodistas, le pasa a políticos muy preparados, ¿cuánto más imagínense que le pasa a los niños y adolescentes que no tienen en muchos casos el nivel de madurez como para anticipar la consecuencia de sus actos, sumado muchas veces a la explosión hormonal? Entonces nos encontramos que en algunas ocasiones se genera una sobreexposición de la intimidad, ¿sí? He tenido una gran cantidad de casos que incurren en lo que se llama el sexting, ¿no? Que al no verse, estar aislados, comienzan a mandarse una foto, comienzan a mandarse audios, y en ocasiones, una vez que se mandan, es ya incontrolable el destino de lo que ocurre con las fotos. Y piensen que al alcance de la mano simplemente es un segundo, es apretar una foto en un momento y ya con eso puede cambiar la vida enormemente. Entonces, lo que es muy importante que le enseñemos a nuestros hijos y a los padres de nuestros pacientes es el concepto de indelebilidad. Esto es como el marcador indeleble. Un error cometido en la calle solo lo ven las personas que pasan ocasionalmente. En cambio, un traspié digital queda registrado de por vida aunque lo intentes borrar. ¿Me entienden? Ustedes saben, por ejemplo, que lo que ustedes escriben en Facebook, y aunque lo borren antes de subirlo, en Facebook queda grabado. Entonces, hay un alto riesgo de sexting y de viralización de fotos o de videos
que tienen que ver con el ámbito de la privacidad, que tienen que ver con el ámbito de la intimidad y que pueden generar muchísimo daño o uso inadecuado por parte de otras personas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta problemática? Que existen peligros en el mundo real, pero también existen peligros en el mundo virtual. A nuestros hijos los preparamos durante años para moverse de manera independiente en la calle y lo hacemos muy gradualmente. De la misma manera, deberíamos prepararlos para moverse en el mundo virtual, pero desafortunadamente la mayoría de los padres no lo hace. ¿Por qué? Porque como dice Víctor Hugo, no lo terminan de conocer y no terminan de comprender ellos el mundo virtual. Entonces, creo yo que nuestra responsabilidad como terapeutas es ayudarlos a comprender y ayudarlos a proteger de manera efectiva a sus hijos, a nuestros pacientes, de los peligros online. Entonces, ¿son nocivas las pantallas? No, las pantallas son pantallas. Lo que puede llegar a ser nocivo es su uso inadecuado, ¿sí? Ahora sí vamos a pasar a la parte de intervenciones. ¿Cómo podemos ayudar a construir hábitos digitales saludables? Y creo yo, mi hipótesis es que con 4 estrategias principales. Número 1, la gradualidad, ¿sí? La mejor cura siempre es la prevención. Entonces, nos encontramos que muchos padres le dan ya desde chiquito libre acceso. Chicos de 2, 3 años que ya tienen su propia tablet, chicos de 9 años que tienen su propio celular. He encontrado sobre todo que es más frecuente el uso temprano del celular con padres que están separados, divorciados o que tienen mala relación. ¿Por qué? Los padres no se quieren hablar entre ellos, entonces le dan un celular para llamar directamente al niño o a la niña para comunicarse, lo cual es una aberración, porque un niño de 9 o 10 años no está madurativamente preparado para manejar los riesgos que implica un smartphone, que es una computadora, ¿sí? Entonces, dársela puede ser cómodo para los adultos, pero puede ser perjudicial para los niños. Acá les dejo una página que es excelente de la Asociación Americana de Pediatría, ¿sí? En la cual es una especie de consejero o programador para el uso de pantallas en la casa. Entonces, vos ingresás, por ejemplo, cuántos hijos tenés, qué edad tienen, y te va haciendo algunas recomendaciones respecto a qué tipo de uso de la pantalla pueden hacer, con qué nivel de supervisión, cuánto tiempo es recomendable que lo usen y qué tipo de contenidos de acuerdo a la edad, ¿sí? Ahí te dejo la página para que la anotes, si no pones Asociación Americana de Pediatría, recomendaciones para el uso de medios, y lo vas a encontrar, está muy bueno, y está muy bueno para que lo hagas online con tus pacientes también. Hay un psiquiatra francés muy conocido también, Serge Tisserand, que armó una regla que está buena porque es bastante fácil de recordar, que es 3-6-9-12. Esto es, antes de los 3, limitar o evitar cualquier tipo de pantalla. No es bueno que los bebés estén frente a la pantalla. Hasta los 6, evitar el uso de consolas de videojuegos. Hasta los 9, que usen internet, pero acompañados por los adultos y monitoreados y de una manera limitada. Y recién a partir de los 12, que comiencen muy gradualmente a utilizar el smartphone, pero con limitaciones en el uso de internet y bajo controles parentales. Y yo les digo una cosa, prueben preguntarle a los padres si conocen cuáles son los controles parentales de internet. En mi experiencia, la mayoría no lo conoce, ¿sí? Doctor, Entonces, disculpe. es importante asignar Doctor, horarios libres de pantalla. No puede ser que los chicos estén todo el tiempo con el celular y con las pantallas, ¿sí? Hay familias que cenan con las pantallas. Es importante que haya zonas en la casa libres de pantallas. Hay casas que tienen en todos los ambientes pantallas, en el living, en el comedor, en la cocina, hasta en el baño, ¿no?
Entonces, el primer aspecto tiene que ver con la gradualidad y con tener zonas libres de pantalla y tiempos libres de pantalla. El segundo aspecto tiene que ver con la importancia de la supervisión de los padres respecto al uso que hacen los hijos. Entonces yo les pregunto, por ejemplo, muchas veces a los padres, si tienen las claves de los juegos online de sus hijos, de las redes sociales o incluso del teléfono. Y me encuentro con que muchos padres me dicen, no, la verdad que yo no tengo ninguna clave, ni siquiera les sé desbloquear el teléfono, porque ¿alguno hizo algún comentario? No. A ver, ¿alguna pregunta? Bien, seguimos un poco más y después vamos a dejar un ratito para comentarios y charlas. Entonces, me dicen, no, porque yo prefiero respetar su privacidad. Entonces, digo yo, si sus hijos le piden la llave del auto, ¿se la van a dar? ¿Le darías? Tomá, acá tenés la llave del auto, y si incluso se saca el registro al primer día, ¿vos le das el auto para que se lo lleve, para que salga a la noche con sus amigos? Imagino que no, que lo vas a hacer de manera gradual. ¿Por qué? Y me vas a decir, bueno, porque es peligroso, porque puede chocar, porque puede tener un accidente. Bien, así como es peligroso usar el auto, también es peligroso usar Internet. Y es importante que los padres entiendan que la seguridad está por encima de la privacidad, ¿sí? Sobre todo en las primeras instancias. Entonces, los padres tienen que estar capacitados para configurar la privacidad de las redes y de las aplicaciones que utilizan sus hijos, ¿sí? Por ejemplo, vos sabés configurar la privacidad de Facebook, la privacidad de Instagram, la privacidad del Roblox, la privacidad del Fortnite. Y sobre todo, yo lo que vengo trabajando muy profundamente este año es los sistemas de control parental de Internet, ¿sí? Que son aplicaciones que permiten monitorear y regular la activación online de los niños y adolescentes. Hay muchísimas, ¿sí? Los que tienen dispositivos Android pueden utilizar de manera gratuita una aplicación que se llama Family Link, ¿sí? Que permite que desde la cuenta del padre regular la actividad de la cuenta de los hijos. Los que tienen dispositivos Apple también tienen una aplicación de control parental. En mi caso, yo utilizo y recomiendo mucho utilizar la aplicación Custodio, ¿sí? ¿Por qué? Me tocó vivir de manera personal. Mi hija de 10 años, cuando inició las clases, a las 2 o 3 semanas este año de las clases online, me mandó un mail la maestra y me comentaba de que apagaba la cámara y que en varias oportunidades la encontraron jugando al Roblox durante la clase. Yo le preguntaba a mi hija, yo no estaba viendo lo que hacía mi hija durante las clases, porque yo estaba en mi cuarto atendiendo, ¿sí? Entonces, lo que hice es instalarle en todos los dispositivos la aplicación Custodio. Esto es muy sencillo, se saca una cuenta de padre, y se instala la aplicación en todos los dispositivos del hijo. En el caso de mi hija, no tiene celular, simplemente tiene una computadora y una tablet. Entonces instalé en la computadora y en la tablet la aplicación y puse la contraseña. Entonces esta aplicación tiene la característica de que los niños no la pueden desinstalar si no conocen la clave. Solamente los padres pueden desinstalarla. Entonces, la primera ventaja que tiene la aplicación de control parental es la de darnos un diagnóstico de situación. ¿Por qué? Porque nos permite conocer el tipo y cantidad de uso que hace de los dispositivos. Entonces, yo encontré que a lo largo de 15 días había utilizado TikTok 21 horas, Roblox 15 horas y el Zoom solamente 11 horas. ¿Sí? Entonces, lo que estaba dedicando a los juegos era mucho más que lo que dedicaba a las clases. La otra es una aplicación para dibujar, que le gusta mucho hacer arte a ella. Entonces ella me decía, yo no juego nada. Bueno, vamos a ver cuánto jugás. Instalé la aplicación y
pude notar que utilizaba el dispositivo una media de 4 horas y media por día, no es tanto en estas situaciones, pero era más lo que lo utilizaba para jugar que para conectarse. Entonces, segundo aspecto que me permite la aplicación de control parental, decidir en qué horario van a funcionar los dispositivos. Porque, ¿qué me pasaba? Le gustaba tanto jugar que se levantaba por ahí a las 6 de la mañana y estaba en su cuarto jugando. Entonces después estaba irritable, estaba cansada. Entonces este cuadro que ustedes están viendo acá es la configuración semanal para todos los dispositivos. Entonces yo los programé para que comiencen a funcionar a partir de las 7, 8 de la mañana y que los días de semana se bloqueen a partir de las 9 de la noche, salvo los viernes y sábados que funcionan hasta las 10 de la noche. ¿Sí? Entonces, todos los dispositivos antes de las 8 de la mañana, después de las 9 de la noche, son simplemente un florero, porque tiene una pantalla azul que dice, este dispositivo está bloqueado. En segundo lugar, me permite delimitar desde mi teléfono celular apretando un botón cuánto tiempo considero que puedo utilizar ese día. Puedo decidir que ese día utilice todos los dispositivos un máximo de 5 horas, o 1, o 2, o nada, dependiendo, por ejemplo, si está haciendo un uso excesivo o si le quiero reforzar por ciertos logros, le puedo ampliar el uso también, simplemente con un botón. Te pongo un ejemplo. La llamo a cenar y no viene. No la llamo 2 veces. Simplemente aprieto ese botoncito que dice bloquear y en los 30 segundos se está bajando porque se le cortó todo. ¿Me entienden? Entonces, de esta manera se logra evitar lo que muchos padres traen, sobre todo con los hijos adolescentes, que se dan situaciones de mucha violencia. ¿Por qué? Porque forcejean. Dame el control de la PlayStation, te la desenchufo, entregame el teléfono celular porque está castigado. No, no te lo doy porque es mío. Eso ya no debería estar pasando, porque simplemente apretando un botón podemos bloqueárselos. Pero para eso tenemos que conocer los adultos cómo funcionan las aplicaciones de control parental. También nos permiten restringir los contenidos a los cuales acceden. Por ejemplo, con los contenidos web. Yo tengo instalado con la aplicación Custodio un filtro que restringe todo este tipo digamos, desde pornografía, contenido adulto, blasfemia, arma, violencia. Entonces, hay protocolos que detectan si hay un contenido inadecuado, entonces directamente bloquean cualquier intento y además me manda un aviso al celular si hay algún tipo de intento de acceder inadecuado. También, no solo eso, sino que podemos controlar cada una de las aplicaciones. Esto es, yo puedo decidir cuánto tiempo puedo usar el TikTok, cuánto tiempo puedo usar el Roblox, cuánto tiempo puedo usar el Facebook, ¿sí? Entonces, juego mucho con los refuerzos. Por ejemplo, si terminó la tarea, o a mí, por ejemplo, considero muy importante que hagan actividad física, entonces, si hace actividad física, si fue a hockey, por ahí le incremento el fin de semana el tiempo que puede utilizar los juegos. Entonces, como te decía, de esta manera, las familias pueden evitar situaciones que son muy violentas, que es, dame el teléfono, dame el control de la Play, dame la tablet, dame el control remoto que te apago la computadora, ¿no? Todas estas situaciones simplemente desde una aplicación que vos manejás desde tu celular. Pero la mayoría de la gente no las conoce. Yo creo que nosotros como profesionales, si trabajamos con niños y adolescentes, tenemos que conocerlas y tenemos que capacitar a los padres para que la conozcan. ¿Pero alcanza con prohibir o limitar? Mi hipótesis es que no alcanza. ¿Qué más podemos hacer? Tercer punto, modelarlos, ¿sí? Esto es, fijarnos cuál es nuestro comportamiento con el uso de las pantallas. Nos encontramos que aunque muchos padres están trabajando en home office, que inicialmente parecía genial, y después resulta que son esclavos que están todo el tiempo con la pantalla, con el celular. Entonces, si no hacemos los adultos un uso responsable de Internet, no les podemos pedir a los chicos que lo hagan, porque enseñamos con lo que hacemos más que con lo que decimos, ¿sí? Tenemos que predicar con el ejemplo. Nuestros hijos necesitan de nuestro tiempo, presencia y mirada. No alcanza con que estemos físicamente presentes en la casa,
porque podemos estar presentes con el cuerpo, pero con la mente en otro lado. Entonces es importante que los adultos hagamos una restricción y un uso moderado de Internet y que podamos poner límite a la actividad laboral, a las redes y al consumo de Internet, ¿sí? Y por último, ofrecer alternativas saludables, ¿sí? Les decía que ya está habiendo una mayor apertura, entonces dedicarnos, en muchos casos compartimos tiempo como nunca antes hemos compartido con los hijos. Muchos padres tienen la posibilidad de estar más tiempo con sus hijos. Entonces, la posibilidad de jugar con ellos, lo que es el tiempo especial, puede ser, yo en mi caso estoy con mi hija, mi hija mayor, estamos haciendo un curso de ajedrez con lecciones, la pasamos espectacular. A la noche leemos, acabamos de terminar de leer el cuento de Aylan Kifke de Mariana Walsh, que es excelente. Otros pueden hacer actividades de arte. A mi mujer le gusta cocinar mucho con los chicos. Sobre todo lo que tiene que ver con recuperar el aire libre. Yo me compré unos arcos que puse en el jardín y salgo a jugar al fútbol. Arreglamos las bicicletas para salir por el barrio a andar en bicicleta. Hay muchos deportes que ya se habilitaron. Es importante que los chicos traten de retomar la actividad física. Y no es que le digamos, anda. Tenemos que estimularlos, tenemos que acompañarlos, tenemos que llevarlos y tenemos que hacer lugar en nuestras agendas para propiciar este tipo de actividades, ¿sí? Entonces vamos a las conclusiones y después hacemos un ratito de charla y compartimos. Sí, le voy a pedir al moderador que habilite todos los micrófonos y que todos puedan, cuando terminen las conclusiones, compartir sus impresiones, ¿sí? Entonces, Internet y los dispositivos electrónicos constituyen herramientas que son indispensables para vivir en el mundo de hoy. Aprenderlas a manejar no es una opción, sí o sí necesitamos para desenvolvernos. Y el uso moderado nos abre un mundo de oportunidades, pero el uso problemático conlleva riesgos que los adultos tenemos que conocer. Quizás cuando nosotros éramos chicos no nos enseñaron a usarlas, pero es nuestra responsabilidad como padres o como terapeutas enseñarle a nuestros hijos, a nuestros pacientes o a los padres de nuestros pacientes a hacer un uso responsable de Internet y de los dispositivos electrónicos, ¿sí? ¿Cómo? A través de la prevención que desde mi punto de vista tiene 4 grandes componentes. El primero de ellos es la gradualidad, que los chicos accedan de manera gradual y a las pantallas. Además, el acceso tiene que ser inicialmente con un mayor grado de supervisión, que en la medida en que van mostrando tener recursos y un comportamiento responsable, se les va dando mayor autonomía y mayor privacidad, como en la vida. En tercer lugar, tenemos que modelar con el ejemplo. Si nosotros estamos online las 24 horas, no podemos permitirle a los chicos que actúen de manera, no podemos exigirles a los chicos que actúen de manera diferente. Y por último, tenemos que ofrecerles alternativas saludables de conexión, de socialización, de deportes, de hobbies, de actividad física, ¿sí? Así que eso es el contenido que quería compartir con ustedes. Así que le pido al moderador, si es tan amable, de habilitar los micrófonos o quien quiera, abrimos un ratito de debate, de opiniones. Quien quiere puede escribir por el chat, quien quiere puede hablar con el micrófono, el que quiere también puede habilitar su cámara. Estoy para ustedes, tengo un ratito, así que lo que ustedes quieran, compartir experiencias, opiniones, estoy para ello. Con gusto, doctor. Estaba pensando en algo. ¿Qué le parece si convertimos en panelistas a todos los integrantes, a todos los espectadores, Excelente, para que por todos favor, puedan hablar y prender sus cámaras? por favor. Habilita a todos para que quien quiera pueda hablar y quien quiera pueda habilitar su cámara. Me Correcto. siento un poco solo, la verdad que viéndome yo solo en la pantalla. Sí, ahorita ya están siendo todos panelistas para que puedan prender sus cámaras, puedan prender sus micrófonos, si así lo desean. Muy bien.
¿Están habilitados? ¿Quién le gustaría compartir algún comentario, alguna opinión? ¿Quién se anima a habilitar su micrófono? ¿Quién se anima a habilitar su cámara? ¿A alguien le gustaría hacer algún comentario o compartir alguna opinión? Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, Mercedes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Bueno, primero Muy bien, un gusto. agradecerte mucho tu exposición muy clara, muy bonita, muy profunda. La verdad que a mí me interesa mucho este tema porque, bueno, en ese tiempo de la pandemia te cuento que he podido ver todo lo que tú has comentado, ¿no? Cómo este aparato de los dispositivos de las pantallas realmente han tenido otra forma ahora de, digamos, más veces estamos utilizándolo o más tiempo que antes, ¿no? Mi preocupación, o bueno, o en todo caso mi deseo de intervenir es porque he podido ver cómo los niños, inclusive menores de 4 años o de corta edad, están muy entusiasmados o tienen mucha predisposición para entrar a usar estas pantallas de una forma increíble, ¿no? Inclusive levantarse y ya empezar a querer cogerlos, a querer manipularlos, es más, ingresar a juegos, como tú dices, y está de por medio que se vuelven efectivamente irritables cuando se le quiere quitar el dispositivo, todas sus conductas han cambiado tremendamente, ¿sí? Entonces, para mí ha sido muy provechosa esta charla, Martín, y bueno, quería agradecerte y decirte que me encantó escucharte y estar en esta exposición tuya. Muchísimas gracias por tus comentarios, Mercedes. Es un placer contar con tu participación. ¿A algún otro le gustaría agregar algún comentario o experiencia relacionada al tema? Quien quiera simplemente tiene que poner activar su micrófono o puede activar su cámara. El moderador habilitó a todos. Bueno, si no tenemos más comentarios, creo que podemos dar por concluido el taller. La verdad que les estoy profundamente agradecidos. Ha sido un honor para mí participar de esta actividad. Le agradezco al Colegio de Psicólogos de Perú, ¿sí? Y los invito... Martín, disculpa, Sí. soy yo nuevamente Mecha, que me quedé con el deseo de poder preguntarte cuál sería la intervención, digamos así, en un ejemplo, digamos, más claro, puntual, con respecto a cómo manejar este tema cuando un menor de 4 años ya está usando la tablet, está usando el celular, aunque más utilizan el YouTube en el celular porque no tiene, digamos... Pero YouTube tiene cosas terribles, ¿eh? Les digo que YouTube tiene cosas absolutamente inapropiadas. Lo único que no tiene son desnudos, pero la verdad que aparecen a veces, por ejemplo, dibujitos de los Simpsons que dicen unas cosas terribles, con lo cual el hecho de que accedan a YouTube no significa que sea apropiado para niños. De hecho, yo en mi Smart TV desinstalé YouTube, porque no me gustaban las cosas que había, las cosas que decían. Entonces, respecto a tu pregunta, Mercedes, lo primero que les sugiero es que en la agenda se hagan tiempo para jugar con los chicos, ¿sí? Porque que le cambien la clave de los dispositivos, porque hoy en día, sobre todo los dispositivos touch, ¿no? Los nenes chiquititos no saben leer, no saben escribir, pero el touch y el desbloqueo del iPad y de la tablet y del teléfono lo saben de memoria. Entonces es importante que ponerle claves y de manera tal que uno tenga que desbloquearse, lo que no pueda pasar y agarrar el dispositivo y utilizarlo de manera libremente.
Ya, dime, Entonces, hay un juego que se llama específicamente Karim Juega. No sé si lo conoces. no lo conozco. Prácticamente es un dispositivo donde la persona entra en YouTube, donde pone Karim Juega y sale, y como siempre entra, prácticamente siempre le exponen al niño ese mismo tema, Karim Juega, donde es uno que compite mucho y que todo el tiempo para corriendo dentro de sus juegos. Ajá. Entonces, ¿qué ha pasado? He visto que el niño juega, ve Karim Juega y hace todo lo que ve en Karim Juega. Y corre y salta y hace otra serie de cosas, pero también se vuelven muy hiperactivos. Porque Claro. como ven mucho tiempo jugando, un niño corriendo, un niño, y para corriendo, jugando, hasta cierto punto es bueno, pero por otro lado se vuelven muy hiperactivos, ¿no? O sea, hacen lo que miran, ¿no? Exactamente. Le digo una cosa, para mí, digamos, en muchos aspectos, este año ha tenido cosas muy positivas, ¿no? Yo, por ejemplo, en muchas oportunidades, no sé, por ahí tengo un turno libre entre paciente y paciente y agarro con mi hijo y agarro la bicicleta y salimos juntos a andar en bicicleta, ¿no? O a él le gusta jugar con unos trompos, o con mi hija mayor nos ponemos a jugar ajedrez. Entonces, creo yo que la respuesta está no solamente en limitarles el dispositivo, sino en aprovechar esta oportunidad que tenemos tiempo para brindárselos. Los chicos necesitan atención, necesitan del juego. Es como que muchos niños han perdido el placer por jugar con los juguetes, ¿no? En lo que es el juego simbólico, que es tan enriquecedor y tan bueno para el desarrollo. Entonces, lo que suele pasar es que cuando vos apagás las pantallas, empiezan a florecer otras cosas hermosas, porque los chicos no es que se quedan mirando la pared, empiezan a jugar con papel, con masa, con los juguetes, con la mascota, pero bueno, tenés que brindarle otras posibilidades, ¿no? Entonces lo que yo trabajo mucho con los es que no se queden solamente en la prohibición, sino que hagan tiempo en su agenda para jugar, para dedicarles tiempo y para dedicarle mirada. Creo que esta pandemia he dedicado muchísimo tiempo a orientación a padres. ¿Por qué? Porque como les decía en la presentación, porque es un mundo nuevo. Porque hoy todos somos principiantes. Yo es la primera vez, por ejemplo, que doy un taller online. He dado conferencias, pero por ejemplo, si yo estuviese con ustedes presencialmente, ahora estaríamos en un círculo, ¿no? Entonces, yo cada 3 palabras le haría una pregunta a uno, y estarían todos participando, nos estaríamos todos viendo las caras. Y hoy es un taller online que con un moderador que habilita el micrófono, veo que la mayoría tiene la cámara apagada porque mucha gente le da vergüenza exponerse en cámara. Entonces es todo un mundo nuevo, ¿sí? Yo estoy en el cuarto de mi hijo, por ejemplo, que le pedí que se vaya a la casa de un amiguito para poder tener el taller tranquilo. Entonces, quizás un último concepto también es que les quiero transmitir, es como el de compasión, ¿no? Quiero decir, muchos padres se angustian y sienten que están cometiendo muchos errores. Y es muy importante que con los padres de nuestros pacientes seamos muy validantes. ¿Por qué? Porque todos están haciendo lo mejor que pueden en estas circunstancias que en muchos casos son adversas. Y lo hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos mucho de no ser críticos, de no ser acusatorios y ponernos en el lugar y entender que cada padre, cada madre también arrastra su propio estrés, su propia angustia, su propia incertidumbre y sus propios miedos en este mundo tan particular que nos encontramos en el 2020. Sí, efectivamente, Martín, me has respondido muy claramente, te agradezco mucho y quiero terminar diciéndote una pregunta, ¿qué hacer con un niño de esa edad, pequeño, de 4 años, varón, ¿no? Que siempre le gusta mucho el juego de los carritos del Howin, no sé si los conoces. No, ¿qué es? Contame. Es un carrito que puede caerse cientos de veces y no se rompe porque es muy fuerte, pero son pequeñitos. Entonces, sí. él colecciona muchos estos carritos de Howin
a tal manera que, que sus padres siempre digamos, lo refuerzan cuando se porta bien o algo, como que te voy a comprar otro Halloween, y de verdad llega el Halloween y sirve como una especie de reforzador positivo, ¿ok? Claro, y mucho más si el padre o la madre se pueden a jugar con el carrito con él. Claro, y juegan, efectivamente juegan, no solamente los padres, sino los abuelos y todo, ¿ok? En ese aspecto está muy bien, y en la programación que tienen en su dispositivo, siempre ve los Halloween y ve todas las carreras de Halloween y está feliz con todo esto. Pero también a eso se aunan los otros programas que también ingresan de pronto a otros cosas también de niños, ¿no? Pero como tú dices, hay algunas cosas que no son tan buenas para los niños porque están un poco disfrazadas, ¿verdad? Claro, por ejemplo, yo recomiendo que con los chicos pequeños se bloquee YouTube, porque para eso existe YouTube Kids, que es una versión de YouTube que tiene filtros para que los contenidos inapropiados no le lleguen a los niños chiquititos. Porque en general los videos que te muestra YouTube por default son videos los más populares, que los más populares son adolescentes que juegan videojuegos, que suelen tener como un lenguaje bastante soez, insultan, se burlan, y me parece que en algunos casos no está muy bueno, sobre todo para niños pequeños. Entonces, ¿el YouTube Kids lo recomiendas o no lo recomiendas? Sí, me parece que es preferible YouTube Kids antes que YouTube común. Oh, ok. Entonces, mi sugerencia es para niños pequeños restringir YouTube y en todo caso habilitar YouTube Kids, que tiene contenidos más apropiados y con filtros más adecuados para la edad. Pero existen también algunos contenidos un poco encubiertos en algunos dibujos animados, ¿verdad? Hay contenidos sexuales. Sí, pero en general YouTube Kids los persigue porque la gente mismo los denuncia. Ah, ok. Entonces, ¿recomiendas eso? Sí. Y por último, ¿cómo hacer? Este niño que te estaba contando, bueno, este tema es un poquito más, no es feo porque es normal en los niños que empiezan con la parte sexual. Entonces el niño está en el videojuego o a veces sus juegos reales, y cuando está en su camita o en el mueble de la sala, o sea, en la sala, está ya en el tema de la masturbación. O sea, sus piernitas las junta y las mueve de tal manera que él está entrando a esa situación, ¿no? Por lo menos ya los papás se han dado cuenta. ¿Qué recomiendas hacer con el niño para evitarle, o en todo caso para evitarle, digamos, un trauma? Yo le he recomendado de que no hagan ningún comentario negativo de esto, más bien que lo distraigan, ¿no? ¿Un niño de qué edad? De 4 años. Ah, el mismo niño de 4 años. Bueno, la sexualidad, la estimulación es una parte de la vida. Habría que ver qué tan expuesto es. Eventualmente lo que se puede hacer es hablar respecto a que ciertos comportamientos son privados y otros son públicos, y que algunas cosas las hacemos con la puerta cerrada y otras con las puertas abiertas. Pero digamos, la sexualidad es una parte de la vida. Ya desde Freud se sabe que los niños también experimentan, digamos, estímulos sexuales, así que no es algo para escandalizarse, me parece a mí. Simplemente trabajarlo respecto a la exposición pública. Quizás yo en algún momento he recibido algunas consultas por comportamientos de tipo masturbatorio en chicos por ahí un poquito más grande. Una vez recuerdo una consulta de una nena de 9 años que en la silla del colegio se frotaba un poco. Y bueno, en esos casos siempre lo primero que hay que descartar es, digamos, que no haya una cuestión de abuso. Después lo que se suele trabajar es simplemente la diferencia entre lo público y lo privado. Pero bueno, no lo veo como un tema relacionado o tan vinculado a lo que venimos trabajando, ¿no? Pero es algo que las exploraciones de las sensaciones sexuales forman parte del desarrollo humano, y como terapeutas de niños y adolescentes tenemos que poder hablar con total naturalidad con los padres este tema. Bueno, gracias. Les agradezco mucho. Ya estamos sobre la hora, así que les propongo que hagamos un cierre. Le agradezco
muchísimo al moderador, que ha hecho un trabajo excelente, con una predisposición muy buena para hacer la participación. Y les cuento que a quienes quieran, el lunes vuelvo a presentar un trabajo muy interesante que es el protocolo unificado tras diagnóstico para niños y adolescentes a las 15 horas de Perú, ¿sí? Así que doy por concluida la actividad y los espero el lunes a las 15 horas. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias al moderador. Muchísimas gracias a todo el público presente. Muchas gracias, doctor Martín Gomar, por el taller titulado Estrategias de orientación a padres en tiempos de pandemia, prevención y detección del uso problemático de Internet. Muy buen taller. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima, el lunes 15 horas, los espero.